Preparé un pequeño texto sobre Kant, sobre Immanuel Kant, sobre el filósofo, a partir de que se cumplieron hace algunas semanas 300 años de su nacimiento, no para hablar estrictamente de filosofía, sino para tratar de vincular algunas de las categorías de Kant para pensar la actualidad, que es algo que a mí me parece más útil, ¿no? Si les interesó el tema, seguro que vieron en varias publicaciones que, bueno, algún experto en la materia le ha dedicado algunos párrafos. Seguramente habrá mejores reseñas de las que yo les estoy planteando aquí, pero sí debo advertir que justamente el diferencial puede estar en que no me interesa contarles qué ha hecho Kant, insisto, porque hay otros que lo hacen mejor, sino ver si con alguna de esas categorías qué podemos hacer. Y en todo caso, sí reflexionar acerca de algunas de las cosas que están pasando a partir de las categorías de Kant. Porque si bien el nacido en Königsberg, en Prusia, que hoy es en realidad Kaliningrado, trató de responder qué es el hombre y trató de hacerlo desde diferentes perspectivas, no es casual que su idea de paz perpetua esté siendo invocada para reflexionar específicamente sobre, por ejemplo, sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, o sobre lo que pasa entre Israel y Palestina. Digo, como así también ha servido para repensar la tensión entre soberanía nacional y entidades supranacionales en el marco de, por ejemplo, la Unión Europea. Por supuesto que esto sería muy largo, ahora lo vamos a desarrollar, pero en principio Kant está pensando, hacia finales del siglo XVIII, sobre cómo se podría alcanzar una paz perpetua, cómo se podría alcanzar el fin de la guerra. Y da, bueno, una serie de argumentos, pero uno de los elementos centrales es la cuestión que efectivamente está en el espíritu de la Unión Europea, que es la idea de pensar formaciones supranacionales. Él entiende, no es el único por supuesto, que bueno, el eje de la conflictividad tiene que ver con la existencia de estados nacionales que entran en pugna. Entonces, una opción sería, ahí hay muchísimas interpretaciones respecto de cómo él lo plantea, pero en principio sería una especie de gran estado supranacional, o en este caso un continente que pudiera avanzar en ese sentido, con reglas comunes, sería de gran ayuda para alcanzar una estabilidad de paz. Este y otros muchos aspectos. Bueno, ahora, algo de eso ahora les voy a contar. Porque si agregamos que, entre otras tantas cuestiones, Kant también desarrolló una filosofía de la historia, ¿sí? acerca de cómo se va desarrollando el hombre a lo largo de la historia, que fue también en realidad un posicionamiento acerca del progreso humano. Una discusión de la época también fue la cuestión de si existía la posibilidad de un progreso moral del hombre. Él afirmaba que sí, pero a su vez lo afirmaba con una metafísica bastante particular detrás. Eso también aparece en Hegel. La idea de que en algún sentido, a ver, las cosas se van dando a través de los hombres de modo tal que van hacia mejor. Complejo el asunto, pero riquísimo. Digo, él a su vez también brindó fundamentos para lo que luego sería la legislación en torno a los derechos humanos, el concepto de dignidad, especialmente autonomía también, está a la base de las políticas de derechos humanos que fueron muy potentes a partir de la declaración del 48, etcétera. Pero eso está en Kant, no solo en él, pero está claramente ahí. También esta idea de encontrar algún elemento universal común, bueno, justamente es lo humano. Yo sé que está de moda ahora dividir y fragmentar a la sociedad casi prácticamente en individuos o en minorías cada vez más minoritarias, pero la base de Occidente tiene que ver con esta concepción de los derechos humanos. Y a su vez también hizo reflexiones acerca de la forma que debe adoptar el debate público, la discusión pública, la forma que deben tener las repúblicas, especialmente en el formato más de república liberal actual. Así que fíjense que prácticamente no hay tema inherente a la discusión política en la actualidad que no pueda pasar por alto esta visión cosmopolita de Kant. Aunque más no sea para criticarla, digamos, pero está siempre ahí. Bueno, le decía que entonces bueno, han aparecido muchos textos contando en realidad toda la obra de Kant,
no es el caso, a nosotros nos interesa más la política. Así que, y dentro de la política me voy a centrar en este texto que les mencioné, que es de 1784, y que se titula, en realidad me voy a centrar en este que se titula ¿Qué es la Ilustración? Que está muy conectado también con la cuestión de lo que mencionamos de la paz perpetua. Como su título lo indica, ahí Kant intenta establecer una definición que permita caracterizar lo propio de aquel siglo de las luces. Yo le dije, Kant escribe en esa época, y que es el siglo sin el cual Occidente no podría ser lo que es. Y fíjense la definición interesante que da Kant respecto de qué es la ilustración, que era el título de este pequeño texto. Dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y de valor para servirse por sí mismo sin la tutela del otro. O sea, el hombre puede hacerlo, es inteligente, pero toma la decisión de estar bajo la tutela de un otro. Atrévete a saber, ¿no? Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Esta idea racionalista que hemos mamado en Occidente viene de ahí claramente y tiene que ver justamente eso, con una razón que a su vez esto está muy enmarcado, ahora lo vamos a desarrollar mejor, con la cuestión de la religión especialmente. ¿Quiénes eran los que tutelaban en particular ahí y contra quién está discutiendo Kant ahí? Especialmente contra la religión, ¿no? Contra la iglesia. De hecho, bueno, ahí se le dedica en el mismo texto un párrafo elogioso a la libertad religiosa que ofrece Federico II, el que sería un príncipe ilustrado. Pero más allá de eso, el mensaje va más allá, a su vez, de la religión, ¿no? Y nos invita en todo sentido a pensar por nosotros mismos y a liberarnos de cualquier tutela en general. Pero, claro está, a ver, Kant sabe que los tutores, quienes nos controlan, van a hacer todo lo posible por asustarnos y exponernos los peligros que podrían surgir si somos nosotros los que tomamos las decisiones. Incluso en el párrafo siguiente al que les leí, advierte que tanto se ha hecho carne este hábito de obedecer a los tutores, que los hombres han adoptado una suerte de segunda naturaleza, una segunda naturaleza de sumisión. O sea, como naturalmente somos racionales y tal, pero nos habituamos tanto que es como que cambiamos la propia naturaleza que tenemos y aceptamos como un hecho esta presunta incapacidad para la toma de decisiones libres y racionales. A propósito, y en ocasión de otro centenario, pero en este caso eran los 200 años de la publicación del texto de Kant, o sea, en 1984, aparece un artículo de Michel Foucault, otro filósofo que seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez, y que retoma el desarrollo kantiano y de hecho lleva el mismo título. También es un texto relativamente corto. Allí Foucault toma la idea de emancipación para mostrar que según Kant, la ilustración sería justamente eso, un proceso de abandono de la minoría de edad. Por eso habla de la cuestión de emanciparse, ¿no? O sea, dejar de estar tutelados, valerse de la propia razón y con ello emanciparse, sería así una forma de entrar en la adultez y de transformarnos en seres autónomos y por lo tanto responsables de nuestras acciones. De hecho, el concepto de emancipación ahora ha tomado otro valor, pero originalmente tenía que ver con eso. Cuando uno se emancipa es porque está liberado de sus padres, digamos, de la tutela de los padres. Dado que tanto Kant en su momento como Foucault en 1984, admitía que el proyecto de la Ilustración estaba lejos de haberse cumplido, entonces cabe reflotar la pregunta acerca de qué es la Ilustración a 40 años de la publicación del texto de Foucault y a 300 años del nacimiento de Kant, ¿no? Y en ese punto, entonces, es necesario advertir que, disculpe que se los diga así, hay pocas razones para ser optimista, ¿no? Porque no se trata solamente de no haber cumplido este proyecto, y me refiero a este proyecto de la razón, etcétera, sino de liberarnos y de pensar por nosotros mismos y de ser autónomos. Es peor que eso, o sea, es peor que no haberlo cumplido, porque, bueno, puede haber trabas, puede haber resistencias, claro que lo hay, pero hay algo peor, es que
se ha renegado del mismo y se ha instituido una especie de alternativa anti-ilustrada con la irrupción de todo tipo de irracionalismos que por cierto no provienen mayoritariamente de la religión ya, y que hacen que la influencia de Occidente esté en declive, ¿no? Entonces, no solo hay nuevos tutelajes que operan más o menos solapadamente, hay una reivindicación de la irresponsabilidad y una celebrada infantilización de la sociedad. O sea, si Kant decía, tenemos que atrevernos a saber, tenemos que ser responsables, ahora es al revés. Ahora se celebra la irresponsabilidad y si Kant decía, tenemos que ponernos los pantalones largos, asumir la adultez, emanciparnos, ahora es al revés. Ahora hay un impulso de una infantilización de la sociedad. Porque hoy nadie quiere atreverse a saber y prefiere su cámara de eco siempre confortable, ¿no? Escuchar lo que le gusta. La tutela en realidad hoy la hace el algoritmo que elige qué vemos, qué mensajes vemos, qué noticias nos informan. Y por cierto, si con ello no alcanzara, tenemos toda una burocracia adicta a crear legislación al servicio de quien se sienta ofendido. Eso está justamente muy lejos de atreverse a saber, atreverse a pensar, ser responsables, ser adultos. Mientras tanto, la razón es acusada de esconder eurocentrismo, patriarcado, especismo antropocentrista y todo tipo de normativismos que atentan contra la diferencia, ¿no? Habrán escuchado todo el tiempo, la culpa es de la razón. De aquí que el sentimiento del yo individual, ¿no? Emerja como único criterio de verdad, el atrévete a saber sea sustituido por el atrévete a sentir, fíjense que es muy distinto, y la emancipación sea reemplazada por el reclamo constante. Esta es la sociedad que tenemos hoy. No queremos emanciparnos, queremos tener alguna razón para poder reclamar y de manera constante, para poder ser víctimas. De esta manera entonces ya no se trata de alcanzar una mayoría de edad. Ni siquiera aparece eso como objetivo ideal. Más bien se trata de sostenerse en la minoría de edad que reclama a un otro, que siempre es el responsable de las penurias y los límites, como hacíamos todos con nuestros padres cuando éramos niños. O sea, mantenernos como acreedores, víctimas sin responsabilidad alguna, que señalan con el dedo al malo de la película. Ese es el lugar cómodo que busca hoy la sociedad. Como les indicaba al principio, entonces, es de celebrar que con la excusa de los 300 años del nacimiento de Kant, aprovechemos la oportunidad para servirnos de sus ideas en materias urgentes. Yo les mencionaba los aportes que hizo él para una discusión sobre el diseño institucional de una entidad supranacional como la Unión Europea, o también mucho menos avanzada, pero que en su momento fue el Mercosur. Su concepción también de la razón pública y la política de derechos humanos. Pero incluso siendo más específicos, podríamos agregar su propuesta de un derecho de gentes, o sea, el derecho de los pueblos, que entre otras cosas establezca límites a lo que se puede hacer en una guerra, su republicanismo y un sinfín de elementos que han sido determinantes para una gran cantidad de legislación y de avances en lo que a la convivencia respecta. Sin embargo, muy poco se ha dicho acerca de este abandono del proyecto de la Ilustración que tiene en Kant a probablemente su máximo referente. Digamos, todos sabemos que en nombre de la razón se han justificado grandes atrocidades y que es necesario comprender que la racionalidad interactúa con los valores del tiempo histórico, no hay una racionalidad única, metafísica y atemporal, pero la apuesta a la irracionalidad y a la promoción de una actitud infantil e irresponsable no está ofreciendo mejores resultados, diría yo al contrario. Por ello, antes que homenajes de ocasión, una buena manera de reivindicar a Kant sería retomar críticamente ese proyecto de la Ilustración. Hacerlo evaluando sus errores y sus desviaciones para que lo único que debamos abandonar sea, de una vez y para siempre, ese lugar tan confortable de seguir actuando como si fuéramos niños.